Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Vamos a leer todo este párrafo que relata la parábola del sembrador, muy conocida, quizás una de las parábolas más conocidas de los evangelios y que forma parte de la clave de interpretación también del resto de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó. Vamos entonces a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en las pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Oremos un momento. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad nuevamente de estar frente a tu palabra. Ayúdanos a no solo, Señor, a entender intelectualmente, sino también a poder captar las implicancias de lo que tú enseñas, porque de eso se trata. Ayúdanos a poder ver, Señor, con los ojos de la fe, lo que tú quieres para nosotros, Señor, y el desafío que presenta también esta enseñanza del día de hoy. Padre, guíanos por tu Espíritu, enséñanos, corrígenos. Señor, saca quizás conceptos cerrados de nuestra mente y corazón y coloca la verdad en ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este método de enseñanza que el Señor Jesucristo comenzó a poner en práctica a partir de ahora, los meses anteriores había enseñado de otra manera, es bastante singular, y una de las cosas que yo aprecio normalmente es que cuando uno enseña varias veces algunas cosas o aparecen muchas veces en la Biblia, se empieza a familiarizar con ellas, pero no necesariamente porque entiende de qué se trata. Cuando hablamos de parábolas, nosotros entendemos que es una ilustración en términos generales, sabemos eso, pero la verdad es que es bueno poder detenerse un poquito más a pensar cuál era la razón, el propósito, cuál es la estructura de la parábola, por qué el Señor utilizó esta metodología y por qué en este momento en particular. Y para eso, entonces, nos vamos a centrar en el día de hoy. Yo no voy a tomar la parábola todavía del versículo 3 en adelante, sino los primeros 2 versículos para poder desarrollar un poquito más, desmenuzar un poquito más lo que es esta metodología, considerando como punto principal que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, además de la obra que hizo para redención, que fue la obra cúlmine del plan de redención. Él vino a enseñar, vino a predicar. Eso es lo que dijo en otro contexto anteriormente, que Él debía ir a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido.
De tal forma que la labor profética del Señor en ese sentido, como el gran profeta de Dios, como dice pues el autor de Hebreos, que ahora nos ha hablado por el Hijo, y en este sentido el Hijo es el que enfatizó como parte importante de su ministerio la enseñanza. Noten lo que dice el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez, en un sentido de que sigue, continúa, eso es lo que está diciendo el evangelista Marcos. Y nosotros vemos anteriormente que estuvo en la sinagoga enseñando la palabra, que la gente quedó sorprendida por la enseñanza de él. Más adelante también las cosas que él hizo igualmente confrontó a los fariseos y escribas también con la palabra, con la verdad, de tal manera que el Señor era en esencia el predicador que al mismo tiempo dio a conocer a través de la forma en que él lo hacía, es decir, a través de la misma enseñanza propiamente tal que era el Evangelio del Reino para él, dio a conocer cómo se edifica el reino de Dios, de qué manera. Y la única manera que sobresale aquí, después también en las epístolas del apóstol Pablo dice, es la predicación del Evangelio. ¿Qué le dijo a Timoteo en su última carta del apóstol Pablo? En el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y le dijo que eso se lo encarecía delante de Dios y del Señor Jesucristo y juzgará a los vivos y a los muertos. En el versículo 1 de 2 Timoteo 4 dice eso. De tal forma que hay un mandato solemne, y este mandato solemne, el primero que lo cumple, obviamente, obediente al Padre, es el Señor Jesucristo. De tal forma que, si podemos decir, el tema en cuestión de esta parábola es, y de todas las parábolas que utilizó, es la enseñanza del Señor Jesucristo, es a Él como aquel que predica y enseña la verdad, que guía y conduce a toda verdad. Y por eso comienza Marcos diciendo esto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas. Aquí está la clave. Recuerdan que antes el Señor había enseñado en la sinagoga, de pronto circunstancialmente junto al mar en la playa, pero ahora ya va a tomar esa metodología también en términos externos. Va a dejar el púlpito de la sinagoga y va a comenzar a desarrollar su ministerio con la gente abiertamente, en público. Había gente que no podía llegar a la sinagoga. Por ejemplo, las personas que tenían lepra no podían acercarse a una sinagoga. Las otras personas que estaban lisiados tampoco podían acercarse a una sinagoga. Y habían otras restricciones también de tipo ceremonial que impedía que toda la gente se acercara. Pero junto al mar, allí podía enseñarle a todas las personas y podía llegar a las personas más desposeídas en un sentido físico, emocional, espiritual, y podía entonces presentarle el Evangelio del reino de Dios. Así que se cambia de escenario, va junto al mar, se sube arriba de una barca para bogar un poquito más adentro, es decir, entrar un poquito más hacia el mar para tener una mejor audiencia allí, para que pudieran entender mejor el mensaje que estaba entregando. Normalmente los que tienen que ver con asunto de sonido, de acústica, ellos dicen que el lago, por ejemplo, es un lugar especial para poder llevar también la voz de las personas y amplificarla. Es un amplificador natural. Entonces el Señor hizo eso y comenzó entonces a su tarea, o siguió con su tarea de enseñanza. Esto a partir del versículo 1, entonces se produce un cambio de escenario, pero también se produce un cambio en la metodología de enseñanza. Y eso es lo que nos dice el versículo 2. El cambio en la metodología que desde ahora en adelante les va a enseñar por parábolas muchas cosas. La doctrina, la enseñanza se la va a dar por parábola. Una cosa importante, el Señor no cambia el mensaje, lo que cambia es la metodología, la forma, el vehículo, que es el que utiliza para transmitir el mensaje. Es una nueva forma de Jesús de entregar su mensaje. La temática sigue siendo la enseñanza como expresión de la función profética de Jesús, y particularmente lo que el Señor va a decir aquí, le va a decir cómo entonces se inaugura el reino de los cielos. Y noten una clave interpretativa que tenemos en el versículo 11.
cuando los discípulos le preguntaron, le dijo el Señor, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mire, lo dice como misterio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es un misterio en la Biblia? Algo que no puede ser conocido si el Señor no lo revela. ¿Y qué es lo que pasaba? Los discípulos, quiero decir los judíos, ¿qué tenían en su mente cuando pensaban en el reino de Dios? Lo hemos visto varias veces. Un reino terrenal, un reino militar, donde se suponía que el Mesías iba a llegar en poder y gloria, con mucho poder y autoridad, y entonces iba a expulsar a todos los que estaban allí y desde Jerusalén iba a gobernar sobre toda la tierra. Eso es lo que estaba en la concepción de los judíos. Entonces el Señor aquí está diciendo que el reino es un misterio. ¿Por qué dice que es un misterio? Porque no va a ser físico, material y militar ni de poder humano, sino que tiene una connotación espiritual. Y entonces lo que el Señor está enseñando, el contenido de la enseñanza es esto: cómo se edifica el reino de los cielos. Y lo que va a decir que se edifica a través, por supuesto, de la palabra de Dios, porque ese es el punto de la semilla que salió a sembrar el sembrador. Por medio de la palabra de Dios se edifica el reino de los cielos, el reino espiritual del Señor. Porque esa va a ser la categoría y la connotación totalmente distinta y distintiva que va a tener su reino. La forma de su mensaje, o mejor dicho, el vehículo que utiliza para enseñar es diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. En una vista pintoresca y memorable, si nosotros nos leemos el versículo 1, más o menos captamos lo que significaba. En el mar de Galilea, por lo menos cuando nosotros fuimos en invierno, allá no era invierno, es decir, desde el punto de vista del sol, había mucho sol, no había problema. Cuando llegamos a Jerusalén, ahí sí que había invierno, y mucho peor que acá. Pero en el norte, en Galilea, era distinto. Los cielos normalmente azules, no había mayor problema. Entonces, podemos más o menos imaginarnos la escena. Junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando una barca se sentó en ella al mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. En la orilla o la ribera occidental del lago de Galilea, donde Jesús estaba ocupado diariamente en la enseñanza, para protegerse de la presión de la multitud y para tener una mejor posición ante su audiencia, Jesús se sube a un bote y se aleja unos metros de la playa. Allí, con el hermoso paisaje delante de él, seguramente mirando, observando los campos de maíz que habían en las riberas del lago, cubriendo esa ribera, las aves del cielo, arriba, volando sobre las aguas tranquilas. Es decir, un escenario propicio para la enseñanza y para que la gente pudiese recibir la enseñanza de una forma relajada. Hay una diferencia de enseñar en términos informales y otra en términos formales. Jesús había enseñado en términos formales dentro de la sinagoga, pero ahora tiene la libertad de enseñar en una forma totalmente informal afuera, la gente con la libertad que podía tener ahí escuchando en un paisaje hermoso, y el Señor Jesucristo desde la barca contemplando estos campos de maíz que seguramente estaban frente a él. El lenguaje que utiliza es figurativo, extraído de los procesos de la naturaleza y los empleos de la siembra en particular aquí. Recuerden que en otra ocasión dijo, mirad las aves del cielo, y después dijo que miren los lirios del campo. Es decir, el Señor estaba ilustrando gráficamente lo que estaba enseñando. Estaba frente a él, estaban los sembradíos seguramente, entonces utilizó esta primera parábola relacionada con la naturaleza para explicar verdades espirituales. Entonces es natural que en ese momento y en esta escena nuestro Señor introdujera un nuevo estilo de enseñanza, la parábola, como vehículo para la verdad espiritual. Había sido empleada por maestros y profetas judíos. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Pero fue nuestro mismo Señor quien llevó este estilo de instrucción espiritual a la perfección. Obviamente el maestro perfecto es Él. Entonces las parábolas de Él son mucho más profundas en cuanto a contenido y trascendencia, porque Él estaba hablando del reino espiritual, del reino más importante que el Señor vino a establecer. Durante algunos meses había enseñado directamente, pero cuando descubrió que esta enseñanza directa
Se cumplió en algunos sectores con incredulidad y desprecio, es decir, la gente lo empezó a despreciar, recuerden los fariseos y escribas en particular. Entonces, abandonó esa metodología por ese momento por el método menos directo de la parábola. Y aquí necesitamos definir algunas cosas respecto a qué es lo que es una parábola. Técnicamente, etimológicamente, una parábola, etimológicamente, es la presentación de una cosa al lado de la otra. El prefijo para en griego significa al lado de, siempre. De ahí también la palabra paracleto en griego, que significa que se describe del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hay varias palabras que utilizan ese prefijo. Entonces, al lado de, pero significa, y vole o bolo, es lanzar al lado de, colocar al lado de. ¿Qué es lo que entonces entendemos que es lo que es una parábola? Es colocar algo aquí y otra cosa acá y compararlos. Esa es una parábola. Para que una de ellas pueda ser comparado con la otra. En este caso, la ilustración es terrenal comparado con las cosas celestiales o espirituales. La parábola entonces es la verdad presentada por una similitud. Así como ocurrió aquí, así también allá. Esa es la idea. Es algo puesto al lado de otra cosa. Teológicamente, es algo en el mundo de la naturaleza que encuentra su contraparte en el mundo del espíritu. Etimológicamente es colocar una cosa al lado de la otra para compararla. Teológicamente es una ilustración, una historia del mundo de la naturaleza que encuentra su contraparte en el mundo del espíritu. La parábola llama la atención y por lo tanto se vuelve valiosa como prueba de carácter. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué se vuelve valiosa como prueba de carácter? Porque revela el carácter de las personas. Revela a los buscadores de la verdad, los que aman la luz, y retira la luz de los que aman la oscuridad. A ver si entendieron, me explico nuevamente. La parábola es una prueba de carácter porque revela el carácter de las personas. Al utilizar una parábola, en principio es atractiva porque es una historia, es atractiva a la gente. Pero la gente, si se queda solamente con la historia, esa gente no tiene ningún interés en descubrir a dónde estaba apuntando la parábola, cuál es el propósito, la finalidad. No indaga más y esa persona no tiene ningún interés en la verdad. Entonces, para esa persona es oscuridad. Pero para la persona que quiere indagar más y quiere decir qué significa, por qué dijo esto, hacia dónde apunta, esa persona va a tener más luz porque ama la luz, ama la verdad y quiere descubrir la verdad. Y aquí tenemos los dos casos discordantes, ¿se fijan? Tenemos, más adelante lo vamos a ver mejor, tenemos a los discípulos por un lado y tenemos a la multitud por otro lado. Muchos de la multitud quizás también tenían interés, pero los fariseos y escribas no tenían ningún interés. Entonces para ellos era un enigma la parábola. Pero para los que querían conocer la verdad, había la posibilidad de revelar a través de la misma historia. Esto es lo que Jesús respondió a la pregunta de sus discípulos, por ejemplo, en Mateo 13, 10, 11, 13 y 16. Voy a leer para ustedes. Cuando se acercaron sus discípulos, dice, y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto también está aquí en el versículo 11 de Marcos 4. Mas a ellos no les he dado. A esto les he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los discípulos, a vosotros, ¿se fijan? Mas a ellos no les he dado. Principalmente a los fariseos y escribas y a las personas que ya habían endurecido su corazón respecto a la verdad y que no tenían ningún interés en la verdad. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Ven que hay dos tipos de personas a las cuales se dirige? Claramente. No, a esas personas les hablo en parábola porque tienen su corazón ya endurecido, no quieren ver y en consecuencia no van a poder ver. Y aunque escuchen la parábola y aunque entiendan la historia del punto de vista de la historia como tal, la ilustración no van a entender la razón de la ilustración. Más adelante vamos a profundizar más en esto.
Con el propósito de entender entonces mejor la metodología usada por Jesús para enseñar la verdad, en nuestro estudio de hoy queremos profundizar un tanto en el uso que Jesús hace de las parábolas. Como ya se definió, la parábola deriva del griego parabolé, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada. Ojo con esto. Puede ser real o inventada, pero nunca fantasiosa. A ver si se entiende. No es una fantasía, no es una cosa fuera de lo normal, fuera de lo común. Normalmente eran historias así como esta. Salió el sembrador a sembrar, era muy evidente. De hecho, ellos podían girar y mirar hacia atrás, ¿cierto?, donde estaban frente al Señor Jesucristo y encontrarían campos sembrados. Y ellos mismos eran agricultores, de tal manera que es una realidad. Pero, ¿en qué sentido eran inventadas? Porque obviamente las historias, por ejemplo, la de la viña, la de las minas, por ejemplo, donde un rey o un señor dejó ciertos recursos a sus siervos y se fue lejos y luego iba a volver. Esa es inventada, pero tiene que ver con cosas que ocurrían en ese tiempo, que eran muy naturales para las personas saber de qué se trataba. Entonces Jesús la utiliza mediante una comparación, diciendo en otras palabras, igual que sucede en tal caso, así sucede en el otro. Así como ocurre en el ámbito natural, así sucede en el ámbito espiritual. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. No tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante y las parábolas son explicaciones del anuncio de su mensaje. La parábola no es un método que crea el mensaje, sino un canal por medio del cual el mensaje es entregado. Eso es importante. La parábola no crea un mensaje, sino que es un método utilizado, un medio, un recurso de la retórica, un recurso del lenguaje para poder transmitir el mensaje. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje puede ser entregado en términos abstractos. Por ejemplo, cuando nosotros predicamos las epístolas, normalmente en las epístolas está el mensaje en términos abstractos. Y uno lo explica, ¿cierto? Y en cambio, en este caso, el Señor utilizaba este medio de las parábolas, que era indirecto, en comparación al otro mensaje que era directo. Por ejemplo, cuando enseñó en la sinagoga, enseñó directamente. Ahora está enseñando a través de este método simbólico. Y así también, entonces podemos entender que el mensaje sigue siendo el mismo, no importa el método que se utilice. Veamos entonces algunas cosas simples de la parábola y en términos generales. Sus características, primero. Tiene forma de una narración. Es una especie de cuento de tamaño variable, normalmente corto. Incluso hay parábolas en el Nuevo Testamento que es un versículo bíblico. Cuando dice que la mujer tomó masa, colocó levadura en la masa, ¿cierto? Y la dejó leudar, por ejemplo. Esa es una parábola, pero ocupa un solo versículo. Hay otras más extensas, como la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Otras un poquito menos extensa, como la parábola de la moneda perdida o del dracma perdido. La otra de la oveja perdida. ¿Se dan cuenta? Son historias diferentes. Cuando el Señor quiso ilustrar la oración, por ejemplo, y habló del juez importuno, o sea, el juez que fueron a importunar, ¿cierto? La mujer que fue y lo importunó mucho, tocó, golpeó, hasta que finalmente él dijo, ya, no me interesa lo que pase con esta viuda, pero la voy a atender y le voy a dar lo que pidió para que me deje tranquilo. Y allí el Señor estaba ilustrando lo que es la oración, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de parábolas que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, que tienden a eso, a mostrar esta primera característica que es una narración. Al respecto ha habido algunas discusiones en los teólogos a través del tiempo, que esta es la mejor forma de enseñanza y no la forma abstracta, o sea, la predicación, por ejemplo, sino este es el método mejor de enseñanza. ¿Por qué? Porque la narrativa es más natural a la gente, dice. Entonces, como el Señor Jesucristo la usó, entonces ellos piensan que esa
es la mejor forma, pero la verdad es que la Biblia no dice esta es la mejor forma, sino que hay diferentes formas, pero el mensaje es el que se tiene que mantenerse en el primer lugar. Entonces, cuando leemos una parábola, no tenemos que aprendernos la parábola. No sé si me están entendiendo, sino que tenemos que aprendernos lo que enseña la parábola. O sea, la conclusión que necesitamos sacar es poder pensar. La parábola nos ayuda a poder meter en la cabeza esto y decir, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Y empezar a concluir respecto a cómo se interpreta. Normalmente la parábola no interpreta muchos temas, sino uno solo. Es un solo el tema en cuestión. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces se confunde y se piensa que hay que interpretar cada uno de los personajes que aparecen ahí. No necesariamente. Lo que ocurre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el punto ahí? Amar a tu prójimo, no importa quién sea. Ese es el tema en cuestión. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Incluso grandes teólogos han interpretado esa parábola de una manera totalmente errónea. Es decir, interpretan cada cosa. Y eso es peligroso, porque nos desviamos de la interpretación correcta. Entonces la parábola tiene un solo tema normalmente. Segundo, son relatos de la vida diaria, como dijimos hace un momento. No son asuntos complejos ni rebuscados. Los elementos que las constituyen están tomados de experiencias cotidianas de Jesús, por ejemplo, en los evangelios y sus oyentes. Aquí mismo, semillas, por ejemplo, campos, ovejas, deudores, prestamistas, siembra, amos, siervos. Todo eso ocurría en la cultura de ese tiempo, de tal forma que no había ningún problema de poder entender. Evidentemente es algo normal, son cosas naturales que ocurrían y por eso la gente rápidamente podía asociar lo que estaba escuchando. Por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos. En muchos casos la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de Jesús habrían tenido la misma experiencia. Por eso es que es cercano el método a las personas. El interés de la parábola no radica en el relato, eso es lo que estaba diciendo recién, pues se trata de un relato simbólico. Hay un conjunto de símbolos y un mundo simbolizado. El conjunto de símbolos de la parábola está puesto al servicio de la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus oyentes. Por eso lo que ustedes encuentran en los evangelios, en las parábolas, en varias ocasiones, el Señor Jesucristo le dice de qué estaba hablando. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a. De pronto los discípulos preguntan algunas cosas y sobre la pregunta entonces el Señor les da la parábola. En la parábola del buen samaritano, ¿quién es mi prójimo? Y allí comienza la respuesta a través de la parábola. Cuarto, es de carácter simbólico, lo que hace que la parábola ayude a comprender y asimilar el principio de trascendencia que envuelve toda la temática espiritual. Repito, es de carácter simbólico, lo que hace que la parábola ayude a comprender y asimilar el principio de trascendencia que envuelve toda la temática espiritual. Eso hay que tenerlo muy claro. 5. En general las parábolas evocan experiencias desconcertantes, ojo con esto, y en casi todas late una paradoja que rompe los esquemas usuales de la vida. Por ejemplo, hay comerciantes que lo venden todo para comprar solo una perla fina. La pregunta, ¿de qué vivirá después esa persona? ¿Me entienden? Hay cosas que rompen los esquemas. Porque la lógica a uno le dice, bueno, pero yo no puedo vender todo y comprar una perla y voy a gastar todo lo que tengo. ¿Y con qué voy a vivir ahora? Esa es una paradoja. Por ejemplo cuando dice a esas personas que encontró al mediodía y otra persona que encontró
casi al terminar el día, que estaban en la plaza, y los contrató y les pagó exactamente lo mismo a los que habían llegado a la primera hora del día. Y lógico, rompe con lo que todos esperaríamos. Porque lógicamente una persona que haría, un patrón en este caso, les pagaría de acuerdo al momento en que llegaron a trabajar. Pagaría por hora. Pero acá no le paga todo lo mismo. Pero lo que quiere ilustrar, fíjense, ese mismo hecho que estábamos mencionando recién, ¿qué es lo que quiere ilustrar? La gracia de Dios. Ese es el punto. Esa es la enseñanza espiritual, la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no está dada en función de lo que nosotros hacemos. Es el dueño el que determina. Y en este caso, obviamente, es el Señor el que está simbolizado allí como el que le paga a todos lo mismo. Pero hay algo que rompe con la lógica. Hay un padre que recibe y devuelve sus bienes al hijo pródigo que había dilapidado todo. Un sembrador que malgasta la semilla en el camino y en las zarzas, que la tira, cierto, fuera del lugar, no donde estaba arado y especial el terreno para fructificar. Es también ilógico, ¿no les pasa con la parábola del hijo pródigo? El otro hijo se quedó ahí, trabajó duramente con él, no malgastó la plata, no era un inmoral, era una persona recta. Y el otro sí, hizo todo lo contrario, se malgastó la plata, de hecho ofendió al padre pidiéndole la herencia antes que muriera, lo cual era una forma de decirle quiero que muera. Se fue lejos y malgastó su plata en muchas cosas inmorales, destruyó su propia vida. Y luego vuelve y en lugar de tener una disciplina, el padre lo abraza, le viste con el mejor vestido y le hace la mejor fiesta. Rompe con la lógica, con lo que nosotros esperaríamos que sucediera. Obviamente ahí también está simbolizado el amor incondicional de Dios. Pero la parábola tiene esa idea, la idea de poder mostrarnos lo que es el amor de Dios por un lado, la revelación del carácter de Dios y por otro lado la revelación del carácter del hombre. Por ejemplo, en la misma parábola del sembrador, ¿qué muestran los terrenos? El mismo Señor la interpretó, así que está fácil. El corazón, ¿de quién? Del hombre, ya. Ahí está ilustrado quién es el hombre, cuál es el problema del hombre, ¿ven? Por otro lado, la semilla está ilustrando la palabra de Dios y entonces el poder de Dios para romper ese corazón duro. Entonces, todo esto hay que tratar de entender las parábolas de esa manera, porque de esa forma vamos a llegar al mensaje en definitiva que quiere transmitir. Otro punto, las parábolas fueron instrumentos que Jesús usó para exponer su mensaje a la gente sencilla. Pero en ocasiones también las usó como arma dialéctica contra los líderes religiosos y sociales. Y esto es lo que tenemos en el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No en el sentido arbitrario, sino en el sentido de que esas personas ya decidieron no creer. ¿Me entienden? Entonces, el Señor les expone la parábola, y para ellos no tiene ningún sentido. Entonces no lo van a entender y es un instrumento dialéctico que el Señor utilizó para también, como juicio en definitiva, contra aquellos que definitivamente se opusieron a Él. Otro punto. Los destinatarios de las parábolas eran gente sencilla del pueblo, gente común y corriente. Y finalmente, otra característica, Jesús utiliza las parábolas porque busca claridad. Habla en parábolas porque quiere que la gente le entienda. No son enigmas, a la gente le fascinan precisamente porque se fascinaban porque las entendían. Aquí hay un contraste otra vez. ¿Se fijan? La gente sencilla entiende las cosas. La gente que está llena de prejuicios no las entiende. Entonces, ahí hay una diferencia. Por eso el Señor llegó tanto a las multitudes, a la gente en general,
sin mayores problemas, pero fue rechazado por la casta religiosa, porque ellos querían otra cosa. Es como cuando el apóstol Pablo llega a Corinto y le dice que no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino no sabiendo otra cosa que a Cristo y a este crucificado. ¿Qué querían ellos? Querían una buena retórica, querían filosofía, querían cosas así más o menos sofisticadas, porque como eran griegos tenían ese interés y se morían porque alguien les enseñara algo nuevo. Cuando Pablo llegó a Atenas, recuerdan, también ocurrió lo mismo. Pero el apóstol Pablo dice, no, les voy a presentar a Cristo y a este crucificado. Parece aburrido, no tiene mucho sentido. ¿Qué importancia tendrá que un judío fue crucificado por los romanos? ¿Ve? Pero ese es el punto. El Señor le enseña a la gente común y corriente, y la gente común y corriente tenía un deseo de poder escuchar. Obviamente habían motivaciones distintas, habían personas que se acercaban a Jesús solamente para que les sanara de su enfermedad, ¿cierto? Les diera la satisfacción a una necesidad puntual que tenía, pero habían otros que sí tenían un corazón dispuesto. Esas son las características, algunas de las características de la parábola. Segundo, propósito o finalidad de la parábola. Propósito o finalidad. Jesús no contaba parábolas para divertir a la gente, ojo con esto. Porque ahí donde de repente nosotros somos extremistas y nos vamos a un extremo, decimos, entonces tenemos que contar pura historia para interesar a la gente. Jesús no estaba contando parábolas para eso. No. No era para divertir, sino para exponer su mensaje. Era un vehículo a través del cual transmitía su mensaje. Hacerlo explícito y aclararlo. Y muy especialmente para interpelarles, doble L, LL. ¿Qué es lo que quería hacer? Quería confrontarlos también. Porque hay algo que tenía la parábola muy interesante. La parábola llevaba a la reflexión, a pensar. ¿Qué será eso del juez injusto? Tratando de imaginarse lo que era eso, ¿se fijan? Entonces la persona empieza a meditar, a pensar en su cabeza, a sacar conclusiones respecto a lo que está escuchando. Y entonces, cuando una persona que está haciendo eso, ¿cierto?, movida obviamente por el Espíritu Santo, llega a la comprensión de lo que realmente está diciendo el Señor. Y en otros casos, como en el caso de los fariseos, simplemente se cierra, pero fue confrontado con una realidad. El Señor Jesucristo cuando habló creo que la parábola de la viña, no estoy completamente seguro, pero cuando el Señor les dijo, de los labradores malvados, ¿recuerdan? ¿Y quién eran los labradores malvados? Los fariseos y escribas, la clase política, o la clase, quiero decir, religiosa. Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Estaba confrontándolos con la verdad. Y de hecho, ahí dice que ellos entendieron que se trataba de ellos, los labradores malvados, pero no quisieron arrepentirse. Uno de los propósitos fundamentales de las parábolas de Jesús es exponer los principios fundamentales de su enseñanza. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo se construye el reino de Dios? ¿De qué manera se entra al reino de Dios? Es decir, los principios fundamentales de su enseñanza los transmitía a través de esta metodología. El centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios y las parábolas pretenden desvelarnos un aspecto fundamental de este reino. Para el judío de aquellos tiempos, el reino de Dios, como dije, era la personificación de la esperanza de salvación. La llegada del reino de Dios se aguardaba como liberación, como realización de la paz y la justicia. Jesús imprime a esta esperanza escatológica una dirección nueva. El reino de Dios se cumple ahora y es espiritual. Comienza entonces de una manera, como va a decir después, como una semilla de mostaza, pero después va a expandirse por todas partes. De una forma humilde, luego va a generar, ¿cierto?, un gran reino que va a estar en toda la tierra. Iba entonces el Señor a través de eso a realizar la esperanza del cambio del reino de Dios. No parecía fácil la empresa, la gente permanecía
incrédula y desconcertada. Es comprensible que en esta situación Jesús comience a hablar del reino de Dios en parábolas. El grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, la levadura que fermenta y crece, el sembrador, que finalmente se produce fruto, a pesar de que hay tres tipos de terreno duro, difícil, no obstante, al final se produce el fruto esperado. Segundo, el mensaje del reino no solo se conoce, hace falta construirlo. Por eso Jesús busca una reacción en el oyente. Pensemos en esto. ¿Quién es el sembrador? ¿Ya? Primeramente el primer predicador es Jesús, ¿cierto? Es el primer sembrador. Pero luego esa semilla cae en el corazón de las personas y produce fruto. ¿Y qué ocurre entonces con esa persona? Esa persona se transforma automáticamente también en un sembrador. Y así se construye el reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere transmitir. Entonces, en definitiva, se va reproduciendo el reino de Dios por medio de la enseñanza de la verdad que cae en los corazones receptivos. Ese es el sentido de la parábola. Esto lo logra con unos finales imprevistos y desconcertantes de las parábolas. Sus finales rozan lo absurdo, dijo alguien. Por ejemplo, dejar crecer el trigo con la cizaña. ¿Y por qué no corta la cizaña inmediatamente? No, deja que crezca el trigo y la cizaña. Eso no tiene mucha lógica desde el punto de vista de lo que nosotros haríamos, por ejemplo. No se puede entender que alguien escuchara una parábola de Jesús y permaneciera impasible, ya que cuestionan el orden social, moral y religioso de su tiempo. Lo confrontan, desarman las especulaciones religiosas de los fariseos y escribas, por ejemplo. Destruyen su lógica. Entonces esto los confronta. El mensaje del reino de Dios como nueva sociedad justa, fraterna y solidaria implica radicalidad en las decisiones. Por eso las parábolas incitan a comprometerse a favor de Jesús y su mensaje o a rechazarlo categóricamente. En otras palabras, la parábola no deja lugar, la enseñanza que transmite la parábola no deja lugar a medias tintas. Es decir, una persona no puede quedar en medio de. El Señor lo dijo en otra forma: el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, o la persona llega a los pies del Señor Jesucristo reconociendo que Él es el Mesías, o lo rechaza categóricamente. Entonces las parábolas tienen también esa intencionalidad. Una de las características de las parábolas es que son desconcertantes. Incluso se pueden plantear situaciones absurdas, como hemos mencionado. Si Jesús hace este planteamiento es porque quiere resaltar especialmente algo del reino, alguna característica de Dios o como debe ser el comportamiento de los hombres. Estas son, vamos a ver, las principales parábolas y relatos parabólicos de Jesús, pero son algunas de ellas nomás, y son algunas de las preguntas de fondo que suscitan. Por ejemplo, el mismo Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Y entonces para qué trabaja? O sea, el trabajo no tiene sentido. Si él siembra y luego se acuesta, se levanta, se acuesta y se levanta, porque crece sola. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? Si crece sola, entonces, ¿para qué sirve el trabajo? Obviamente hay una explicación, pero yo estoy mostrando aquí lo que es esa parte incluso parece absurda. Trigo y cizaña, campo mezclado, crecen juntos. ¿Para qué dejar que crezca? El comerciante compra una perla fina, Mateo capítulo 13, versículo 45. Pero como hemos dicho anteriormente, ¿de qué vivirá si lo ha vendido todo? El grano de mostaza, pero ¿cómo poder motivar a que lo sigan y a construir un reino si es un reino tan insignificante, tan pequeño? La oveja perdida.
Dejó las 99, fue tras la perdida. Y decimos, ¿y por qué no se preocupó por las 99? ¿Ven? Es como paradójico esto. Ahora, ojo, entre paréntesis, eso de la oveja perdida no tiene nada que ver con la gente que se va de la iglesia. Tiene que ver con la gente inconversa. Son 3 parábolas que se dicen allí. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido. Y tiene que ver con la salvación. ¿Recuerden cómo termina cada una de ellas cuando encuentran a la oveja? Fiesta, gozo, y hay gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Entonces las 3 tienen que ver con evangelización, no con las otras cosas que a veces yo he escuchado que se interpreta de otra manera. El padre del hijo pródigo, pero ¿no es injusto con el otro hermano, como decíamos hace un rato? El rico, Lázaro ¿cierto? El rico y Lázaro. La pregunta que se suscita, pero entonces el pobre se salva porque es pobre. Pareciera ser, ¿cierto? Porque en ninguna parte habla de Lázaro que creyó, no dice nada. Entonces, si lo vemos así, pareciera ser como que se salva porque es pobre. Y el rico se pierde porque es rico. Pero es una parábola, por eso hay que tener cuidado con hacer una interpretación así, porque tenemos la doctrina que nos ayuda a interpretar de otra manera, pero es como una paradoja. El amo y los viñadores, de Marcos 12, 1 al 10. Cuando envía a su siervo, después envía a otros siervos y después envía a su hijo. Y si ya terminaron con los otros siervos, no le tuvieron respeto a los siervos, él dijo, pero van a ver a mi hijo y van a respetarlo. Obviamente es como raro. ¿Quién va a enviar a su hijo si la muerte podía ser inminente? ¿Se dan cuenta? Esas son las parábolas que rompen con la lógica, pero tienen el propósito justamente de romper con la lógica para destacar lo que quiere decir. En el caso de esto que decimos, bueno, entonces, ¿para qué el trabajo si resulta que el fruto, la tierra da fruto por sí misma? Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y la palabra ahí es autómates, automáticamente lleva fruto la tierra. ¿Para qué? Bueno, porque el sembrador simplemente es eso, un sembrador. Es un predicador, uno que enseña, pero él no produce el fruto. Ese es lo que se quiere destacar. Las parábolas entonces eran imágenes vívidas y nadie, antes ni después, las contaba como Jesús. Desconcertaban abruptamente a la gente y arrojaban nueva luz sobre viejas verdades. Jonathan Edwards las describe de esta manera: como vidrieras de una catedral, opacas y sin vida por fuera, pero brillantes y radiantes por dentro. Es una buena descripción, porque la gente se puede aprender la parábola de memoria, pero no entiende nada de lo que significa y el propósito por el cual fue dada. Eso es lo que pasaba con las personas. Y al principio pasó con los discípulos, y por eso le dijeron al Señor Jesucristo, ahora dinos qué significa esta parábola. Pero después ya fue distinto, porque ellos empezaron a entender más fácilmente de qué se trataba. Es posible que Jesús persistiera en usar estas ingeniosas historias por varias razones. Por supuesto, eran el cumplimiento de la profecía, que se menciona también allí de Isaías, que se menciona también en el versículo 12, ¿cierto? Y particularmente en el texto paralelo de Mateo 13. Lo segundo, también su propósito era confundir a todos los enemigos que escuchaban sus sermones, a todos los enemigos que habían endurecido su corazón y no querían creer. El propio lenguaje de las parábolas era inadecuado para los cargos judiciales que los fariseos y otros querían presentar contra Jesús. ¿Por qué no lo podían acusar a través de las parábolas? A ver. Es una parábola, descífrenla. ¿Por qué no podían acusar a Jesús si Jesús usaba parábola? No decía claramente. Estaba implícito. Entonces no podían levantar cargos judiciales contra él. ¿Se dan cuenta? Entonces confundía a sus enemigos. Las parábolas de Jesús eran sumamente interesantes y por lo tanto
fáciles de recordar. Arrojaban luz sobre los que querían conocer la verdad y escondían la misma de aquellos que no estaban interesados en la verdad. Cumplían los dos propósitos. Mateo nos da en el capítulo 13 de su Evangelio una serie de 7 parábolas. Las parábolas del reino se denominan normalmente, ¿cierto? Que se corresponden con las 3 que Marcos registra aquí. Y aquí hay otro antecedente. ¿Se acuerdan que dijimos que Marcos no relata tantas sermones de Jesús? Bueno, aquí hace un pequeño paréntesis y relata parábolas. Pero solamente 3, Mateo 7. Ahora, estas 3 se corresponden con las 7 de Mateo. Todas ilustran la naturaleza y el progreso del reino de Dios que Cristo buscó establecer. La parábola del sembrador describe la fundación del reino y las diversas dificultades con las que se encontrarían. ¿Cómo se funda el reino? Predicando la palabra, que es arrojando la semilla. ¿Cuáles son las dificultades? El corazón del hombre. Pero ¿cuál es el resultado final? El fruto en el corazón del hombre, a pesar de los obstáculos en el camino. La parábola del sembrador extrae sus lecciones de los 4 tipos diferentes de tierra en lugar del trabajo del sembrador. El predicador pone el mensaje del reino en los corazones de las personas como un agricultor pone semilla en la tierra. Pero los corazones de las personas varían al igual que varía la tierra en diferentes lugares. Algunas personas escuchan el mensaje, pero no lo entienden porque no están interesados. Ahí están los fariseos y escribas. Otras muestran interés desde el principio, pero pronto se dan por vencidas porque no tienen una preocupación espiritual profunda. Ahí están los que se fueron, los discípulos que dice que el evangelista Juan, que abandonaron a Jesús cuando dijeron dura cosa es esta palabra. Y lo abandonaron. Otros muestran interés desde el principio, pero pronto se dan por vencidas. Esa le dije, ¿cierto? Otros están demasiado preocupados por los asuntos de la vida cotidiana. Solo unos pocos responden al mensaje con fe, pero cuando lo hacen, sus vidas cambian y el resultado es una cosecha espiritual. Ese es un resumen, una síntesis de toda la parábola. Una pregunta aquí nos vendría bien. ¿Por qué estos cambios en el modo de enseñanza en el ministerio de Jesús? Marcos nos ha presentado previamente la reacción negativa de los religiosos fariseos y también la de sus familiares. Marcos 3:6, Marcos 3:21. Ellos habían tenido un enorme privilegio que no habían querido aprovechar. El mismo Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, pero en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, lo habían menospreciado. Rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que lo identificaban como el Mesías y lo rechazaron a tal punto de atribuir sus obras al mismo Satanás, ¿cierto? Eso es lo que dice. Es decir, ya no hay arrepentimiento para estas personas. Pero no todos habían reaccionado de la misma manera. Muchos del pueblo todavía seguían, y aunque es cierto que venían con diferentes intereses, no necesariamente en términos espirituales, pero igualmente el Señor lo hizo, usó estas parábolas para atraerlos hacia Él. Esta forma de exposición fue como una criba. ¿Saben lo que es una criba? ¿Ya? ¿Sí? También se utiliza en las minas de oro. Cuando tiran la tierra, toda la tierra rica en oro, ¿cierto? Y van cirniendo hasta que finalmente el oro se sale de toda la tierra, las piedras y todo. Entonces hay una división entre lo que finalmente se bota, que es la escoria, y lo que realmente se recoge, que es el oro. Bueno, eso es lo que el Señor utilizó. La parábola es una especie de criba. ¿Por qué? Porque definió a 2 tipos de personas distintas. Los que estaban cerca de Él, los 12, Marcos 4, 10 al 11, a los que les declaraba los misterios del reino que eran ilustrados por medio de las parábolas. Eso eran un tipo de personas. Y lo otro, los que estaban afuera solamente por parábolas, no eran discípulos, no estaban abiertos a entender ni obedecer al señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara fuera, sino que quedaban fuera por falta de deseo de ellos mismos. No querían conocer la verdad, no querían entrar. Entonces
no viendo más que la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. Entonces, dividía a dos tipos de personas, en el fondo. Lo que va a decir después en una parábola. Al final dice que va a enviar a sus ángeles, ¿cierto? Va a cegar y el trigo lo va a guardar en granero y la paja va a ser quemada. ¿Ven? Dos tipos de personas. Los del trigo implica a los creyentes genuinos y obviamente la paja a los incrédulos. Van a tener dos destinos distintos. ¿En función de qué? De cómo reaccionan a lo que el Señor Jesucristo estaba presentando. ¿No es lo mismo en el día de hoy? Cuando se presenta el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia y una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque aquellos que lo rechazan, ese mismo Evangelio está diciendo, tú quisiste irte por allí, vete por allí, pero estás condenado. Por eso Pablo dice a los Corintios que el Evangelio es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Lo mismo aquí. Al usar las parábolas, el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿tú aceptas esta verdad o tú rechazas esta verdad? Pero si la aceptas, vas a estar en el reino de los cielos y tú vas a ser condenado. Por lo tanto, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, esto se produce todo el tiempo. Lo que pasa es que no necesariamente se tiene que predicar un mensaje evangelístico para eso. Es suficiente con predicar la palabra. Cualquier mensaje que sea, obviamente el Evangelio es el que claramente hace una distinción, pero en términos generales cualquier mensaje que sea. Si la persona recibe el mensaje del Señor Jesucristo, entonces esa persona va a llegar al arrepentimiento y a la fe en un momento dado por la obra de Cristo y del Espíritu Santo en su corazón. Pero esa persona que lo rechaza no va a tener excusa un día porque se le dijo la verdad. Jesús estaba diciéndole la verdad a fariseos, escribas y a la multitud. Pero los fariseos y escribas dijeron, nosotros no te vamos a creer. Y parte de la multitud dijeron, sí, vamos a creer, y los discípulos lo hicieron. Entonces siempre va a haber una separación. En términos de lo que dice Pablo, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y a los que se salvan es poder de Dios. ¿Ven? Los que se pierden, los que se salvan. Y esa es la única división de la humanidad que importa. Lo que importa es cómo responde frente a la cruz. Si rechaza la cruz, está condenado. Si dobla su rodilla delante de la cruz, tiene salvación. Entonces las parábolas también tienen una metodología similar. Separan a los que creen de los incrédulos. Padre, gracias por este tiempo que pasamos con nuestros hermanos, quizás de una forma más técnica, hablando del uso de las parábolas. Señor, esperamos en ti el próximo jueves entrar al texto ya directamente, pero es bueno también poder entender mejor de qué se trata esta forma de enseñanza que el Señor Jesucristo utilizó y que también es tan clarificadora para los que, Señor, amamos la luz y tan cegadora para los que rechazan la luz. Señor, ayúdanos también a poder presentar tu palabra a todas las personas que encontremos en nuestro camino, sabiendo que, Señor, solamente tú puedes quebrantar un corazón para llevarle a Cristo y solamente tú puedes también, Señor, definir, determinar al final del tiempo quién realmente endureció su corazón. Pero ayúdanos a nosotros a decirle la verdad a la gente. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.